esta es la cantidad de calor agregada al sistema, ¿no? Y el trabajo es 648. Y la energía interna, ¿cuál es la energía interna? Es Q menos trabajo. Entonces, esta cantidad menos esta cantidad es casi nula, ¿no? Es insignificante, ¿no? Es insignificante el resultado, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando yo hallo la energía interna, obtengo esto, ¿no? Entonces, acá, 7,14 por esa la quinta joule, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es muy parecido al calor. Entonces, en estas condiciones, mis estimados jóvenes, ¿no? Como el trabajo es sumamente pequeño comparado al calor, ¿no? Entonces, el CB y el CP, ¿no? Se mantiene, ¿no? Se mantienen, o sea, que son válidos, ¿no? Entonces no hay una diferencia sustancial respecto al calor específico a volumen constante y calor específico a presión constante, cuando el calor es mucho más grande que el trabajo, ¿ya? Entonces eso es lo que podemos explicar acá, ¿no? Entonces no hay una diferencia presente entre los calores específicos a presión constante y a volumen constante, ¿no? Debido a que el calor es muy grande comparado al trabajo. ¿Ok? Vamos a la tercera pregunta, ¿no? Investigación de una gran altura, ¿no? Bueno, acá tienen ustedes la simulación de un globo aerostático, ¿no? Que se eleva, ¿no? Se eleva por acá, ¿no? Y al elevarse, ¿no es cierto? Hay un proceso acá, ¿no? Se va a elevar, pero bajo unas condiciones siguientes, ¿no? Cuando el globo se eleva, digamos, hay un proceso adiabático. Hay un proceso adiabático acá, ¿no? Que se mantiene el calor, ¿no? Entonces, con la primera ley simplemente obtenemos lo siguiente, ¿no? Que la variación de energía interna es igual a Q menos trabajo, pero como Q igual a 0, entonces la energía interna va a ser igual al trabajo. Entonces tenemos esas operaciones aquí, ¿no? 1 gamma menos 1, P1 B1 menos P2 B2. ¿Ya? ¿Ok? Entonces un globo de investigación ¿no? Contiene este volumen. Bueno, acá hay un pequeño error, ¿no? Que lo podemos corregir ahorita. Aquí hay que elevarlo al cubo. Ahí está. Bien, entonces, con el proceso es adiabático, ¿no? Entonces el trabajo tiene esta fórmula, ¿no? ¿No? Es un proceso conocido por ustedes que el trabajo es igual PB1 menos PB2 entre gamma menos 1, donde gamma es el coeficiente adiabático, ¿no? Y para el helio se conoce lo siguiente, ¿no? Para el helio tenemos que el gamma vale 1,67, P1 vale una atmósfera, ¿no? Que esto lo pasamos a Pascal. El volumen 1 vale 2 por 10 a la 3 metros cúbicos, ¿no? La presión 2 vale 0,9 atmósferas, que lo transformamos a la presión a pascales, ¿no? Y tenemos la temperatura de esta manera, ¿no? Entonces, cuando el volumen del gas, calcula el volumen del gas a la máxima altura, se está refiriendo que podemos hallarlo, ¿no? Podemos hallarlo con la fórmula, ¿no? De un proceso adiabático, ¿no? Ustedes saben que esto es igual a P1 a la gamma igual P2 por B2 elevado a la gamma, ¿no? O sea que hay una operación que hay que hacer, ¿no?
y me da este resultado. Jóvenes, a ver si ustedes pueden aplicar aplicando logaritmo, ¿le dará el mismo valor? Si aplico el logaritmo acá, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo aplicar el logaritmo neperiano de P1, P2, ¿no? Entre el logaritmo neperiano de B2 entre B1 es igual a gamma, ¿no? Y podemos trabajarlo ahí, luego podemos despejar B2, ¿no? Y podemos obtener este mismo resultado, me parece, ¿no? Entonces, si desean trabajarlo así o aplicando el logaritmo neperiano, me parece un poco más fácil, ¿no? Pero ya es cuestión de ustedes y la habilidad respectiva, ¿no? Muy bien. B. Determine la temperatura del gas a la máxima altura. ¿Ya? A la máxima altura. Usando la famosa ecuación que ustedes conocen, ¿no? Pavo igual a ratón, ¿no? Y aquí despejamos también la ecuación general de los gases. Aquí tenemos que, bueno, acá ya lo he invertido para hacerlo más rápido la operación, ¿no? Pero la fórmula es PB1 entre T1 igual PB2P2 entre T2, ¿no? Ya, entonces, despejando aquí la temperatura T2, reemplazamos estos valores, ¿no? Y tenemos lo siguiente, ¿no? 0,1, pero 0,9 entre 1, ¿no? El volumen es 2,13 por 10 a la 3, 2 por 10 a la 3, por lo tanto, T1 vale 0,9, 1,065, ¿no? Y T vale este valor, ¿ya? Entonces, T2 igual T1, ¿no? Y obtenemos que en grados Kelvin es 276.14 igual 3,04 grados centígrados. ¿Ya? 3 grados centígrados. Bueno, luego nos piden cuál es el cambio de energía interna del gas, ¿no? ¿Ya? Como ya tenemos el T2, ¿no? Entonces nos pide el cambio de energía interna, simplemente habría que aplicar esto, ¿no? La fórmula del trabajo. Y vamos a obtener este resultado, ¿ya? 1 entre 1,667 menos 1 sale este valor que está acá, ¿ya? Bueno, aquí por la situación del tiempo, ¿no? He puesto doble signo igual acá, ¿no? Entonces vemos que la energía interna disminuye cuando la temperatura disminuye. Vemos que es proporcional, ¿no? La energía interna con la temperatura. Ustedes sabrán también que en un proceso isotérmico la energía interna vale 0, ¿no? Ok. Entonces vamos con este problema número 5. El 4 ya ustedes los dejo para ustedes, ¿no? ¿Cuál es el 4? Vamos a ver. Voy a dejar de compartir para mostrar el problema número 4. Pues el problema 4 es este, ¿no? Un poquito que hay que demostrar estas ecuaciones, ¿no? ¿Ya? Un poquito para ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto ustedes ya lo pueden procesar, jóvenes. ¿Ya? Entonces, vamos al siguiente problema, ¿no? Problema 5, ¿no? Dice, un recipiente, su parte superior tiene la forma de un lado vertical con una pared internaliza, ¿no?
El tubo contiene una esfera ajustada en su pared interna, lo suficiente para que pueda moverse fácilmente. El recipiente se llena con un gas ideal, la esfera es ligeramente desplazada alrededor de su posición de equilibrio, luego liberada, se observa que esta realiza oscilaciones armónicas. Además, los cambios de estado que ocurren pueden ser considerados como una buena aproximación como adiabáticos, ¿no? Calcula el índice adiabático en función del periodo del oscilador armónico, ¿no? Ahora dice que se modifica el procedimiento, ¿no? De modo que se sujeta la esfera en el extremo del tubo y se libera la esfera. Si la esfera cae en una altura h antes de iniciar su movimiento hacia arriba, calcule el índice adiabático en función de este recorrido, ¿no? Bueno, aquí lo tengo yo en manuscrito todavía, ¿no? Vamos a dejar de compartir eso para irme al PPT. Bien, entonces vamos a ver este problema. Están observando, ¿no? Sí, profe. Ya, estamos observando. Entonces aquí vamos a avanzar, ¿no? Bueno, aquí tenemos nuestra... Ahí, ¿no? ¿Ten pausa mi compartir pantalla? Ok. Bueno, aquí tenemos el proceso de la solución, ¿no? Imaginemos este tubito que está acá, ¿no? Este es el tubo vertical, ¿no? Esta es la presión atmosférica, ¿no? Y al hacer el diagrama de cuerpo de la esfera tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos la presión, que es la fuerza, porque presión es fuerza sobre área, entonces la fuerza sería presión por pi radio al cuadrado, ¿no? Aquí tenemos también pi, la presión interna y el peso, ¿no? Entonces, cuando ahorita está en la posición de equilibrio, ¿no? Este es constante, ¿no? Entonces, cuando se deja, ¿no? Cuando se desplaza Y, tenemos lo siguiente, ¿no? P versus 0, pi r cuadrado Y elevado a la gamma, ¿no? P versus 0 elevado a la gamma. Este es un proceso adiabático, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? Que este B0, B0 son iguales, ¿no? Van a simplificarse, ¿no? Y balanceando tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos la ecuación diferencial, ¿no? P menos gamma, pi r cuadrado Y sobre B sub 0 por pi r cuadrado, ¿no? Esta es la presión atmosférica, pi r cuadrado, ¿no? L, ¿no? Y menos la masa, o el peso, perdón, igual a la fuerza, que es la segunda derivada de la posición, ¿no? Entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí haciendo el balance, llegamos a la ecuación diferencial, digamos, de un proceso
armónico, de un proceso oscilatorio, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, estamos demostrando con eso que, ¿no? Calcule, dice, el índice diabático en función del periodo del oscilador armónico, ¿no? ¿Ya? Entonces, si aplicamos esto que está acá, ¿no es cierto? Llegamos a esto, ¿no? Este que está acá, por si acaso, ¿no es cierto? Si aplicamos la ecuación de Newton, ¿no? Se asemeja a esto, ¿ya? Se asemeja a esto. Por eso que lo estamos poniendo en esta posición acá, ¿no? Para la ecuación diferencial, ¿ya? Ya que dice que la variación de volumen es pequeño, ¿no es cierto? Entonces trabajamos simplemente con este coeficiente de Newton, ¿no? Y obtenemos este valor, ¿no? Ahora vamos al siguiente, la siguiente parte que me piden. Ahora se modifica el procedimiento, de modo que se sujeta la esfera en el extremo del tubo y se libera la esfera, ¿no? Se libera la esfera. Si la esfera cae a una altura h, antes de iniciar su movimiento hacia arriba, calcule el índice adiabático en función de ese recorrido, ¿no? Entonces, vamos a trabajarlo aquí, ¿no? Esta es la parte B, ¿no? Perdón, esta es lo que me pide ahí el coeficiente adiabático en primer lugar, ¿no? En la parte A, ¿no? Entonces, trabajamos acá, esto lo igualamos a una constante, en este caso es K, ¿no? Llegamos que esta es la ecuación del omega cuadrado, ¿no? K sobre M, 2pi sobre T al cuadrado, ¿no? Y T cuadrado vale 4pi cuadrado sobre K. Entonces resultamos que este es el periodo, ¿no es cierto? Y ya acá simplemente despejamos gamma y obtenemos esto, ¿no? Obtenemos este resultado que está acá, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes, ahí? Voy a dejar de compartir, a ver si estoy siendo claro en esta parte. ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí, profesor, ahí o sea, cuando la esfera dentro del tubo se mueve, lo que se está tomando es que la variación del volumen es el área de la esfera por lo que se ha movido. claro. Eso es eso es lo que se Sí, está usando, ¿no? sí, sí. ¿No? Variación de volumen es área por H, pues, delta de H, ¿no? En este caso es delta de Y, ¿no? Que es lo que se desplaza. ¿Ya? Muy bien, entonces vuelvo a compartir pantalla. Ahí está. Entonces aquí ya hemos hallado eso, ¿no? Ahora en la parte B, ¿no? Dice que se modifica el procedimiento, ¿no? Que se sujeta la esfera en el extremo del tubo y se libera la esfera, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tenemos, estos, aquí se sueltan, ¿no? La velocidad inicial vale 0, se desplaza un delta de h, ¿no? Esta es la velocidad final, ¿no? Entonces cuando el proceso es adiabático, ¿no? Resulta esto, ¿no? Que ya lo hemos demostrado acá, ¿no? Entonces pH' es igual PA 1 más gamma, ¿no es cierto? Pi R cuadrado H' versus 0, ¿no? Ya. Ahora lo siguiente, ¿no? Delta de K igual 0, ¿no? O sea, aquí tenemos el trabajo, ¿no? Hace el trabajo. Entonces, estas variables que tenemos aquí, ¿no? Voy a agrandar un poquito acá mejor para... Ahí tenemos, ¿no? Entonces, el trabajo es la fuerza gravitacional, que es el peso, ¿no? De la presión atmosférica y de lo que está aquí, ¿no es cierto? Esta variable que nos están pidiendo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos MGH más estos valores que están aquí, ¿no? Que es la presión atmosférica,
más esta presión externa que tenemos aquí. Entonces, hacemos la integral, ¿no? De esta situación y obtenemos lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos estos valores, ¿no? Pi r cuadrado PA por H, ¿no es cierto? Aquí es MGH, ¿no? Menos pi r cuadrado PH, ¿no es cierto? Que estos dos se van a ir, ¿no? Y menos gamma. Entonces, al integrar esto es igual a 0, por cierto, ¿no es cierto? Y tenemos que MGH es igual a gamma PA pi cuadrado R cuarta H cuadrado sobre 2B sub 0. Y aquí despejamos el valor de gamma. Y ustedes pueden notar aquí, ¿no es cierto? Este gamma cuando se invierte el proceso y cuando es el proceso directo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? La diferencia es aquí con la presión atmosférica, ¿no? Que aquí se le agrega la componente del peso, que es la presión que ocurre acá. ¿Ya? Entonces, ese es el problemita que nos están dando en el problema número 5. Profesor, Sí, ¿puede mostrar un momento la diapositiva anterior, por favor? ya. Ahí la tiene. Ya, gracias. Ok. A ver, deme unos 3 minutitos, por favor. Ya quiero arreglar este punto que está acá. Ya. Deme 3 minutitos.
Bien, volvemos, ¿ya? Entonces, vamos al problema número... A ver. El siguiente problema, un ratito. Al problema número 6, ¿ya? Vamos al problema número 6. A ver, dice en un proceso politrópico, ¿no? Cuasi estático es aquel proceso termodinámico para el cual se cumple la relación PV a la N es constante, ¿no? Donde N es el llamado índice politrópico y puede tomar valores de mayor que 0, menor que infinito. Suponga que se tiene una masa de 2 kilogramos de un gas ideal que se expande politrópicamente hasta 3 veces su volumen original, con una caída de temperatura de 300 grados a 60 grados centígrados. Durante la expansión, el trabajo realizado es 100 kilojoules, mientras que el calor transferido es 20 kilojoules. Hay los valores de los calores específicos CPSB del gas por unidad de masa, ¿no? En kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. Diría que se trata de un gas ideal monoatómico. Muy bien. Estos son los datos que tenemos, ¿no? La masa, el volumen final, que es 3 veces el volumen inicial, la temperatura inicial 300 grados centígrados, T final 60 grados, trabajo vale 100 kilojoules y delta de Q vale 20 kilojoules, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar a trabajar. Entonces, para el trabajo proceso politrópico ya lo hemos hallado en la anterior ecuación, pero esto va a ser en forma más general, ¿no? Entonces, en proceso politrópico tenemos que la presión no es PBN constante, y aquí podemos despejar que la presión constante es igual B a la menos N. Ustedes saben que el trabajo es igual a la integral de la presión por la diferencial de volumen. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Esto es en forma general para el trabajo, ¿no? Presión por diferencial de volumen. Entonces, en un proceso politrópico tenemos que la presión es este valor, ¿no? Ya constante por B elevado a la menos N. Entonces, tenemos que integrar esta ecuación que está acá, ¿no? Tenemos que integrar esta ecuación. Entonces, para ello nos vamos a valer de lo siguiente, ¿no? Entonces, el trabajo, ¿no es cierto? Y hemos integrado, ¿no? Por si acaso, a ver si no se pierde un poquito. Acá estoy integrando este integral. He integrado y me queda lo siguiente, ¿no? Aquí sería menos 1, menos n más 1, ¿no? Entre menos 1 más n y menos n más 1, ¿no? Como exponente del volumen. Aquí lo tenemos, ¿no? Ya está integrado. Y evaluando, tenemos estos valores, ¿no? Ya, el volumen final 1 a la menos n, entre 1 menos n, volumen inicial 1 a la menos n. Esto vamos a llamar la ecuación número 1. Y aquí, como tenemos que PBI a la n, P final, volumen final a la n, es constante. Entonces, en un proceso politrópico, esa relación es constante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder hallar, digamos, el trabajo, digamos, en un proceso politrópico? Vamos a reemplazar lo siguiente, ¿no? Acá tienen ustedes, ¿no? Aquí tengo 1 menos n volumen final, pero como esto que está aquí, ¿no es cierto?, es constante, esto que está acá lo multiplico por esto, ¿no? La constante. Y el que está acá lo multiplico por este lado. Y al final, bueno, ya son cuestiones de operaciones, ¿no? Y obtenemos lo siguiente, ¿no? 1 a la menos 1, P final, volumen final, 1, P inicial, volumen inicial, ¿no? Como lo hicimos en el problema número 2, creo, me parece, ¿no?
Lo pudimos hallar ya trabajando con el gamma, ¿no? Que es un coeficiente conocido ahí, pero en este caso no lo conocemos. Entonces aquí tenemos nuestro trabajo, ¿no? Entonces el trabajo es P final, P inicial, ¿no? Volumen inicial, 1 a la menos n, ¿no? Profesor, ¿y dónde sale esto? De esta ecuación, ¿no? De la ecuación pavo-ratón, ¿no? NRT, ¿no? P final, volumen es igual a NRT por volumen final, temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? PB final es igual a NRT de final y PBI es igual a NRT menos TI, ¿no? Bueno, de la primera ley de la termodinámica tenemos lo siguiente, ¿no? De la primera ley de la termodinámica tenemos lo siguiente. Continuamos aquí, resulta que delta de Q es igual a delta U más trabajo, ¿no? La energía interna es CB delta de T, ¿no? Donde aquí es la capacidad calorífica a volumen constante. Este N, ¿no es cierto? R delta de T, 1 menos N. Para un gas ideal se cumple lo siguiente, ¿no? NR es igual a CP menos CB y gamma es CP sobre CB. Eso ya usted, como el profesor de teoría, ya lo han deducido, ¿no? Lo han explicado, pero no está de más hacerle acá una repetición, ¿no? Entonces, R es gamma menos 1 por CB. Esto se conoce de una relación, ¿no? De una relación que se tiene, obteniendo que CB es igual a NR entre gamma menos 1. Esto le hemos llamado la ecuación número 4, ¿no? Entonces, reemplazando 4 en 3, tenemos lo siguiente. Delta de Q es NR delta de T, 1 menos gamma, menos 1, más 1, 1 menos N, ¿no? Profesor, ¿y cuál es la ecuación número 3? Bueno, voy a retroceder un poquito para no perdernos. Esta es la ecuación número 3. ¿Ya? Esta es la ecuación número 3. ¿Ya? Entonces, avanzamos aquí, ¿no? Entonces, dividiendo ahí, ¿no es cierto? Reemplazando, obtenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, ahora sí, dividiendo la ecuación número 5 entre la ecuación número 2, que la conocemos aquí, ¿no? Obtenemos esto, ¿no? Ya esta es cuestión de operaciones, ¿no? Aquí se me va NR, se me va, ¿no es cierto? Y operando aquí me queda este valor, gamma menos 1, ¿no? Haciendo las operaciones respectivas, tengo lo siguiente, ¿no? Que delta de Q entre del trabajo es igual a gamma menos N y gamma menos 1, ¿no? Gamma menos 1. Y aquí, jóvenes, ¿qué nos piden? A ver, ¿qué nos están pidiendo? ¿Qué nos piden? No hay que perder de vista qué es lo que nos están pidiendo, porque el trabajo, si no, trabajamos y no sabemos qué nos están pidiendo. Nos están pidiendo, ¿no es cierto? Allá los valores, los calores específicos, ¿no? ¿Ya? CP y CB, ¿no? Entonces, vamos a lo siguiente. Continuamos aquí entonces. Con los datos que está acá, ya podemos obtener aquí Q vale Q sobre trabajo es igual a gamma menos N y gamma menos 1, ¿no? Entonces aquí dice que el trabajo vale 100 kilojoules y delta Q vale 20 kilojoules. Entonces esto 20 sobre 100 es un quinto y aquí yo tengo una ecuación, ¿ya? Tengo una ecuación, ¿no? Y en el proceso politrópico se cumple lo siguiente, ¿no? ¿Ya? Esto se cumple, ¿no? Continuamos aquí. Entonces luego T final, sobre T inicial, B inicial, B final es N-1, ¿no? ¿Ya? Entonces tomando el logaritmo, ¿no es cierto? Para hallar el valor de N, ¿no? Obtenemos lo siguiente. ¿Ya? Obtenemos lo siguiente.
¿no? Como le explicabas en un momento, ¿no? Que para hallar, digamos, el volumen final, ¿no es cierto? Podemos aplicar el logaritmo, ¿no es cierto? Y podemos reemplazar directamente ya. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Conocemos la temperatura final, la temperatura inicial, volumen final, volumen inicial, ¿no? Dice que el volumen final es 3 veces el volumen inicial. Me queda el logaritmo neperiano de 3. Y el logaritmo neperiano, que es de este valor, es 0,5812 entre 3, ¿no? Y de aquí ya tranquilamente podemos saber el valor de n, ¿no? Entonces este valor que está acá es igual a esto, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Podemos calcular el valor de n. De aquí calculamos el valor de n. El valor de n vale 1,494, ¿no? Muy semejante a 1,5, ¿no? ¿Ya? Y finalmente, de aquí podemos hallar el valor de gamma, ¿ya? El valor de gamma. Cálculo los calores específicos. Bueno, ya los calores específicos tenemos esto, ¿no? Delta de U es igual a NCB, ¿no? Delta de T, MCB, donde esto es calor específico por masa, ¿ya? Calor específico por masa. Se ve rayita arriba, ¿ya? Por aquí lo estoy multiplicando por masa, ¿no es cierto? Y para tener calor específico por masa. Este que está es el calor específico molar, ¿no? ¿Ya? Calor específico molar. Delta U es igual a delta de Q menos trabajo. Tenemos lo siguiente, MCB, delta de T. Y de aquí podemos hallar el calor específico por masa, ¿no? Y resulta lo siguiente, ¿no? Que CB es igual a esto que está acá, ¿no? Me sale un sexto, ¿no? Y es 0,167 kilojoule entre kilogramos por grados Kelvin. Profesor, ¿y cómo hallamos el CP? Bueno, el CP tiene una relación que lo hemos visto anteriormente, ¿no? Ya. Y una vez se lo doy el adelanto aquí, ¿no? CP vale eso, ¿no? Gamma por CB, ¿no? Y obtenemos el resultado que nos están pidiendo, ¿ya? Lo que nos están pidiendo. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, ahí? ¿Alguna consulta? ¿Están ahí, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, profe, no. Sí, profe. Ya. Voy a la primera página, él no. ¿Cristian Acosta está ahí? Cristian Acosta. ¿No está presente? Jeremy Flores. Ya. Ok. Ahora queremos un poquito ir a las tablas, ¿ya? Vamos a ir a las tablas, pero quiero hacerle lo siguiente, ¿no? Para conocer las tablas aquí, ¿ya? Vamos a tener un problema, pero ya ustedes saben el uso de las tablas termodinámicas. A ver, jóvenes. Voy a entrar un ratito a las tablas para que ustedes puedan, ¿no? Tabla del agua. Del refrigerante no la tengo.
ratito. Un ratito, por favor, ya quiero compartir la tabla. Ahí está. A ver, para hacer uso de las tablas, por favor, presten atención. Se observa, ¿no? Sí, profe. Ya. Por ejemplo, si yo quiero ver, digamos, el vapor saturado a 2 bar, ¿no? A 2 bar. Aquí tengo en megapascal, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hallar la presión o el volumen, digamos, a 2 bar, un bar es, digamos, 100.000 pascal, ¿no? Entonces, si yo quiero pasarlo, esos 2 bar a megapascal, simplemente hay que dividirlo entre 10, ¿no? Entonces, 2 bar significa 0,2, ¿qué cosa? Megapascal, ¿no? Esta es temperatura. Entonces, por acá hay un cuadro que se refiere a presiones, ¿no? Por ejemplo, acá tengo a la presión megapascal, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tengo a 0,2 megapascal, equivale, como les decía hace un momento, a 2 pascal, ¿no? A 2 bar, perdón, a 2 bar, ¿ya? Por ejemplo, la temperatura, la presión a 0,2 megapascal, ¿cuánto vale? El líquido saturado, su volumen final dice que es 0,0057532, ¿no? Vapor saturado es 0,0993, ¿no es cierto? Y aquí tenemos todo, la energía interna, por ejemplo, ¿no? La energía interna, 3669, vapor saturado, ¿no? Por si acaso esto está en unidad de masa, ¿no? ¿Ya? El volumen está sobre masa, se llama volumen específico, ¿ya? Energía interna específica también, del gas, del fluido, ¿no es cierto? Esto también es la entalpía, ¿no? Entonces aquí tenemos todo. Si yo quiero hallar, por ejemplo, el volumen, ¿no? El volumen final para 1,2 megapascal o 12 bar, ¿no es cierto? Tendría que irme por acá, ¿no? Aquí es 12 bar, que es igual a 1,2 megapascal, ¿no? El volumen del gas es 0,0166, ¿no es cierto? Su energía interna, su entropía, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos todos los valores. Estos básicamente son gases reales, ¿no? Los gases ideales simplemente trabajan con ecuaciones, ¿no? Pero aquí los gases reales ya hay que trabajarlo con valores, ¿ya? Con tablas. Por ejemplo, a ver, si yo quiero hallar la temperatura, por ejemplo, la presión, digamos, de un gas de 0,4 y 0,5, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero resulta que mi presión es 0,43, ¿no? No aparece acá, no aparece, 0,43 no aparece megapascal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La famosa interpolación, ¿no? Tengo que interpolar estos dos valores, por ejemplo, si quiero yo el vapor saturado, ¿no es cierto?, de 0,43 megapascal, tengo que interpolar estos dos valores, ¿no? ¿Ya? De 0,4 y 0,5 con estos volúmenes, ¿no? Y acá el X sería el 0,43. Entonces, de esa manera hago mi interpolación y puedo obtener, como le dije hace un momento, ¿no es cierto?, mis valores, ¿ya? Mis valores. Entonces, vamos. Para el agua también es lo mismo, ¿ya? Voy a dejar de compartir, ¿no? Voy a irme a el agua, ¿no?
¿Dónde está el agua?